Vamos entonces a meditar en esta pregunta, pero quiero que usted lo piense personalmente, aunque ahí está dentro del título que he colocado a este mensaje. ¿Qué diría el Señor Jesucristo a la iglesia y a mi vida? ¿Qué diría el Señor Jesucristo a la iglesia y a mi vida? Y tenemos que aterrizarlo, ¿no? ¿A qué iglesia nos estamos refiriendo? A León de Judá. Ahora sí lo aterrizamos acá, porque la iglesia es universal. Y entonces de pronto pensamos, ¿qué diría el Señor Jesucristo a la iglesia que está por allá en África? No, ¿qué diría el Señor Jesucristo a la iglesia bautista León de Judá? Que es esta amada iglesia a la cual pertenecemos o a la cual usted asiste. Pero todavía lo aterrizamos más. ¿Qué diría el Señor Jesucristo a mi propia ¿qué? Vida? No a la persona que está ahí a su lado, ¿no? ¿Qué diría el Señor Jesucristo al vecino que está conmigo? No, a mi propia ¿qué? Vida. Y nos vamos a basar entonces en el hermoso libro de Apocalipsis. Vamos a mirar los capítulos 2 y 3. Alguno dirá, pero aquí nos van a dar las 6 de la tarde. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda para dar esta palabra. Apocalipsis 2 y 3. Leímos una parte del 1, donde el Señor Jesucristo se nos presenta en el versículo 11. Yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Y le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este capítulo 2 y 3 es el último mensaje que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Y dio a las iglesias y dio a la iglesia de la actualidad. Con el libro de Apocalipsis se cierra el canon de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Ya no hay más revelación. Ya no se puede añadir más porque ya se cerró el canon de las Escrituras. Así que es tan importante el último mensaje que el Espíritu Santo da a las iglesias, pero es el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, no pensemos tanto en las iglesias de aquel entonces. Si bien es cierto, fueron dirigidas las cartas a esas 7 iglesias, pero tenemos que pensar en la iglesia de la actualidad y pensar en nuestra propia vida y en nuestra propia congregación. Eso es lo importante, hermanos queridos. Hay 7 iglesias entonces a las cuales se dirigen estas cartas. Podemos pensar entonces llegando cartas escritas a cada una de ellas. Y allí entonces el pastor, que aquí lo representa como esa estrella que tiene el Señor Jesucristo, el pastor leyendo esa carta. Qué interesante, ¿no? Ojalá algún día recibiéramos alguna carta. No, ya no la vamos a recibir, porque ya se cerró el canon de las Escrituras. Pero me parece maravilloso que esas 7 iglesias hayan recibido cartas del Señor Jesús. Y lo primero que vamos entendiendo es que el Señor Jesucristo está atento y conoce cada vida y cada iglesia. Cada iglesia es conocida totalmente y cabalmente por el Señor Jesús. Eso lo vamos a ver entonces en cada una de estas 7 iglesias. De esas 7 iglesias, 5 reciben reprensión, son reprendidas por el Señor Jesús, y 2 no. Haciendo el porcentaje, entonces, encontré que un 72% de las iglesias del Asia Menor fueron reprendidas por el Señor Jesús. Ojalá Dios quiera que ese porcentaje no haya subido, pero me temo que haya subido. Es posible que en este tiempo no sea el 72%, sino más alto. Y eso trae tristeza
pero da tiempo de reflexión para nuestra propia vida como miembros o participantes de una determinada congregación. Juan está entonces en la isla de Patmos, como ya lo leímos en el capítulo 1, ¿cierto? La isla de Patmos es una isla muy pequeñita, un islote, más o menos 34 kilómetros cuadrados, era la isla de Patmos. Me puse a hacer el cálculo más o menos con los datos que dan de la superficie de Bogotá y cabría unas 17 veces, cabría la isla de Patmos en Bogotá. Lo que es una isla muy pequeña, dentro de un conjunto también de otros islotes. Allí entonces está Juan, anciano, muy anciano ya, el apóstol Juan. Había sido entonces llevado al exilio por parte del gobierno romano, porque Juan enfrentaba con la verdad. Eso lo leímos acá, ¿cierto? Con la verdad, con el evangelio. Confrontaba el pecado de Roma, lo malo que hacía, y fue entonces exiliado a la isla de Patmos, como resultado entonces de predicar y enseñar la verdad. Terminó entonces en esta isla. Y allí entonces recibe esta visión extraordinaria y maravillosa de las cartas que envía el Señor Jesucristo a estas 7 iglesias. Es muy interesante que la estructura de cada una de esas cartas es muy similar, bien parecida. Primero que todo hay un reconocimiento de las cosas que había hecho, las cosas buenas que hubiera hecho la iglesia. Pero luego hay algo que le dice, pero estás haciendo esto ¿qué? Mal. Luego viene una advertencia para la iglesia. Y finalmente viene, al menos en las 5 iglesias que fueron reprendidas, viene la frase, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llama la atención que no dice a la iglesia que fue enviada la carta, sino a las iglesias, tanto de aquel tiempo como de ahora. Así que cuando aquí dice en la palabra del Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, está incluida esta congregación y está incluida mi vida personal. Eso lo encontramos entonces en Apocalipsis 2, 7, 11, 17, 29 y el capítulo 3, los versículos 6, 13 y 22 están esa frase, el que tenga ¿qué? Oído ¿qué? Oiga. Y entonces nos acordamos de lo que estuvimos viendo en la vigilia el día viernes. ¿Qué? He oído tu palabra, ¿cierto? Y temí. Aquí nos lo explicaron incluso los que saben lenguaje de los mudos, ¿cierto? Nos lo enseñaron también. He oído tu palabra. El que tenga oído, oiga. Yo espero que el Espíritu Santo abra su oído espiritual en este día para comprender esta palabra maravillosa. Estas cartas entonces confrontan con una realidad, pero al mismo tiempo es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que no todo está perdido, que todavía se puede hacer, ¿cierto? Bajo una condición que encontramos en las 5 cartas, en las 5 iglesias que fueron reprendidas. Arrepiéntete. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pasó esto, está pasando esto. Yo le advierto esto, pero si se arrepiente, todavía hay ¿qué? Solución. Y ese arrepentimiento no piense en una congregación, sino piense en su propia vida. Usted debe arrepentirse o el Espíritu Santo es el que le convence de ese arrepentimiento. Vamos a ver entonces, comenzando con Éfeso, en el capítulo 2. ¿Qué es lo que conoce Cristo de esta iglesia? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Ah, maravilloso! ¡Qué lindo, qué bonito lo que dice el Señor Jesucristo de esta iglesia, ¿cierto? Está entonces diciendo, yo conozco que tienes una buena doctrina. Eso es lo que significa ahí esta parte. Tienes una doctrina pura, ¿cierto? Te has preocupado por la doctrina, de tal manera que puede identificar incluso a aquellos falsos apóstoles. Ahora eso no es nada raro en nuestro tiempo. Hay unos falsos ¿qué? Apóstoles, y muchos falsos apóstoles están en la actualidad al frente de diferentes congregaciones. Pues allí entonces los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, era una iglesia de sana ¿qué? Doctrina, pureza en la doctrina. Habían trabajado mucho, dice ahí, ¿cierto? Tu arduo trabajo. Has sufrido, has tenido paciencia, ¿cierto? Hermanos queridos, aquí viene algo tremendo. Es posible, ¿cierto? Tener una sana doctrina, trabajar mucho, ¿cierto? Mucho trabajo, pero perder el amor a Dios. Cuando yo preparaba este mensaje, hermano, ustedes saben que yo me lo aplico a mi propia vida y paso prácticamente los días de la semana aplicándolo a mi propia vida. Realmente, si no estamos cerca de Éfeso, ojalá no estemos cerca de ¿qué? De la situación de Éfeso. No queremos, yo no quiero estar cerca de la situación de Éfeso. Que se pierda entonces el amor al Señor, que se piense que se sirve al Señor, pero realmente no se sirve al Señor. Entonces se pierde el amor. Allí estas personas, entonces esta iglesia de Éfeso, había dejado la teología de la cruz para abrazar la teología entonces de la gloria humana. Es tremendo, hermanos queridos. Cuando se piensa solamente en que hay que hacer algo, yo tengo que hacer algo, pero se pierde el amor al Señor. ¿Cómo está su vida delante del Señor en este sentido? Usted puede estar trabajando arduamente en un ministerio. Usted puede ser el pastor de una iglesia. Usted puede trabajar con los niños, puede evangelizar, puede orar, puede cantar, puede hacer muchas cosas. Pero si pierde el amor al Señor, a Dios, eso no le sirve absolutamente de nada. Podemos tener una sana doctrina, y gracias al Señor por la sana doctrina. Es importante y fundamental, pero por encima de la doctrina está el amor al Señor. Todo lo que yo hago es pensando en agradar a ¿quién? Al Señor. Y eso tiene que ver con la manera como nosotros obramos. Yo creo que para el Señor nosotros tenemos que hacer lo mejor, dar el mejor tiempo, dar lo mejor que pueda hacer en el ministerio que Dios me ha colocado. Me duele mucho, hermanos queridos, se lo digo de corazón, cuando veo personas muy perezosas para orar, para llegar a la congregación. Yo digo, hermanos, digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta pereza? Algunos están aprovechando el mínimo de tiempo. No están aprovechando el tiempo que debe ser como hermanos de la congregación que nos reunimos, todos para orar, para estudiar la palabra, para alabarle y para alimentarnos de la santa palabra. Yo hago un llamado a cualquier hermano, no me estoy refiriendo a ninguno específicamente. Dele el tiempo al Señor. Es tan poquito el tiempo que le damos como iglesia, escasamente 3 o 4 horas el domingo, pero algunos ni siquiera le dan ese tiempo al Señor. No hay ninguna excusa, hermanos. Yo no creo que algún hermano llegue tarde al trabajo muy campantemente a las 8 si tiene que llegar a las 7 de la mañana. Antes llega antes, al menos cuando yo estaba de rector, ¿cierto?
Jamás un profesor llegó antes de mí. Nunca. Cuando llegaba el profesor estaba el rector en la puerta del colegio. ¿Para qué? Recibirlo. Y yo era el rector. Pudiera llegar a las 10 de la mañana y nadie me decía absolutamente nada. Es que para el Señor tiene que ser lo mejor. Eso es el amor al Señor. Y es interesante pensar cómo podemos perder ese primer amor. Cuando nos vamos enfrascando en el trabajo, en que hay que crecer, yo no estoy diciendo que no tenemos que crecer, por favor no me escuchen mal, pero primero está el amor a Dios. Primero el amor al Señor. Ahora el amor al Señor me va a llevar a hacer cosas, ¿cierto?, para la honra y gloria de Él. Éfeso tenía una particularidad. Fue una de las iglesias más bendecidas, con una gran cantidad de personas destacadas en la predicación y en la enseñanza. Cuando yo estaba preparando este mensaje, estaba pensando acá en esta iglesia. Acá hay también personas muy destacadas en la predicación y en la enseñanza. Así sucedía en el libro de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Así sucedía. Estaban, por ejemplo, Pablo. Imagínense, Pablo permaneció 2 oportunidades en la iglesia de Éfeso y en una estuvo 3 años. Un buen tiempo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Estaban Priscila y Aquila. Fueron los fundadores de la iglesia de Éfeso. Apolos, que se menciona en la Biblia, un hombre realmente poderoso en la palabra, muy poderoso en la palabra. Estaba Timoteo, el pastor Timoteo, muy jovencito. Y estaba Juan, el apóstol y el escritor de Apocalipsis. Imagínense esas personas. Entonces yo estaba pensando, si tuviéramos acá, ¿no? Ya no es posible tener a ninguno de ellos, aunque los tenemos acá a través de la Escritura, ¿cierto? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que a pesar de todo eso, todo lo que significaban estas personas, habían perdido, ¿qué? El primer amor. Vea lo que dice entonces en el capítulo, en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Terrible lo que le ha pasado a la iglesia de Éfeso. Terrible lo que le ha pasado. Perder el amor ¿a quién? A Dios. Cristo le dice a esa iglesia, trabaja duro, enseñan bien, predica muy bien, la doctrina es sana, tiene muy buena alabanza, etcétera, etcétera. Pero no sirve de nada porque ha perdido ¿qué? El amor a mí, el amor a Dios. Y eso me ha hecho reflexionar y debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la solución que da el Señor? El versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Una de las cosas que a veces los que predicamos la palabra tendemos a pensar a veces es, bueno, pero es que la iglesia no necesita arrepentimiento. Prediquemos el arrepentimiento para que otras personas se arrepientan. Pero hay que predicar el evangelio para que la iglesia se arrepienta. Eso me ha enseñado Apocalipsis, me está enseñando aquí el Señor. Esa es la solución que da el Señor. Arrepiéntete. Ya las primeras obras. ¿Y cuál puede ser entonces la consecuencia si no se arrepiente? Ahí lo dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuviere ¿qué? Arrepentido. ¿Qué significaba eso? Ya no serás más que luz. Tú que estás trabajando tan arduamente por el crecimiento, pero yo te voy a quitar de que sea la luz. Porque primero está el amor a mí, dice nuestro Dios.
Vas pensando, vas reflexionando, hermano y amigo, es tan importante pensar en esa situación. Pero vamos a otra iglesia, vamos a la iglesia de Pérgamo. Me salté la iglesia de Esmirna por algún motivo, ahora lo digo. Pero vamos a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Versículo 13, 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿qué? Satanás. Pérgamo entonces le dice, yo conozco que has sido fiel. Iglesia de Pérgamo, eres una iglesia ¿qué? Fiel al Señor, no han negado la fe en medio de la persecución, porque era una iglesia muy perseguida. Pero ¿qué ha pasado? Miremos entonces el versículo 4. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y sigue hablando, y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué era lo que estaba pasando con Pérgamo? A Pérgamo le había invadido la idolatría y la inmoralidad. Ese era el problema de Pérgamo. Ahora, Pérgamo era una ciudad entregada a la idolatría, muy diferente a Bogotá. Bogotá no tiene ninguna idolatría. Santo Señor, estos días sí que he visto una idolatría rampante, baja. Ustedes saben, ¿no? Las procesiones. Incluso le dije hoy a mi esposa que ojalá saliéramos más temprano, porque de pronto comienzan a tener estos carros que van pitando con bombas, los que van ahí van borrachos, van madreando, van cometiendo o siendo personas que han cometido tanto pecado, y es la idolatría en Bogotá y en Colombia. Pues Pérgamo era una ciudad entonces entregada a la idolatría y entregada a la inmoralidad. Pero lo más tremendo era que la iglesia había sido permeada por la idolatría. Todo lo que habla aquí de la doctrina de Balaán, de Balaam, los nicolaitas estaban dentro de la iglesia. Nuevamente entonces yo me pregunto y me preguntaba, ¿será que dentro del león de Judá hay alguna idolatría? Tal vez yo no la conozca, pero es posible, tal vez no de una manera como estaba aquí con Pérgamo, pero tal vez hay idolatría cuando no tenemos el verdadero sentido, el concepto de quién es Dios. No conocemos a Dios y entonces pretendemos adorar a un Dios que no conocemos. Y es totalmente imposible que Dios se agrade de esa adoración. La idolatría, la inmoralidad, no puede estar en la iglesia, lo que nos está enseñando acá a través de Pérgamo. ¿Hay inmoralidad? ¿Puede haber inmoralidad en León de Judá? No puede haber, no debe haber. No puede haber inmoralidad en una casa de un llamado cristiano, de un llamado creyente. No puede estar de acuerdo con la inmoralidad, de ninguna manera, ni con la idolatría. Así que por eso Él les dice a esta iglesia, tú estás en el trono de Satanás. Y así pudiéramos decir de Bogotá, estamos en el trono de Satanás, y en general en Colombia. ¿Y cuál es el reproche? Y eso me habló a mí tremendamente. Cada mensaje me habló terriblemente. El problema era que la iglesia no había disciplinado. Esa palabra suena como dura,
pero es la palabra verdadera. Pérgamo no disciplinaba, permitió entonces la idolatría, permitió la inmoralidad, permitió el pecado dentro de la congregación. Ahora, algunos piensan que la disciplina es la que tiene que aplicar el pastor o un grupo. Hace algunos años, ¿no? Muchos años atrás, las iglesias tenían, al menos las iglesias bautistas tenían lo que llamaban diáconos, pero ¿cuál era la misión de los diáconos? Básicamente, entre semana, estar vigilando a los hermanitos. ¿Qué hacían? ¿Dónde iban? Y a veces por allá detectaban algunos que entraban a algún café. Y entonces el domingo le decían al pastor, oiga, fulano de tal, lo vi por allá en un café. ¿Quién sabe si el hermanito entró a comprar algo sano? Pero ya tenía su problema, ¿cierto? Era una comisión de disciplina, pero era una disciplina mal entendida. Porque la disciplina que habla el Señor es de que cada uno de nosotros exhortemos al hermano que está caminando mal. ¿Y qué dice? Si no le escucha, entonces consiga a 3 testigos para que le diga, oiga, fulano de tal, usted está mal. Y si no le escucha, ahí sí llévelo a la asamblea de la congregación, ¿cierto? Es fundamental la disciplina dentro de una iglesia. Ahora, no se trata de cortar, ¿no? Porque es que la disciplina entonces pasó a significar cortar, excluir. La disciplina es para restaurar al hermano, restaurar a la persona. Si ya la persona no admite, pues entonces habrá que excluirlo de la congregación. Ese es el mensaje de Pérgamo. En cada una de estas iglesias el Señor nos habla a nuestra situación. ¿Y cuál es la solución? Arrepiéntete. En todas las soluciones que arrepiéntete. ¿Y cuál es la advertencia? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo voy a pelear contra ellos, dice el Señor. Vamos avanzando a la siguiente iglesia, que es la que continúa ahí, Tiatira. Tiatira. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, esta iglesia ha crecido, ¿cierto? Mire las maravillas que habla. Ojalá el Señor Jesucristo nos diga eso a nosotros. Yo conozco tus obras y amor, fe, servicio, paciencia. Y has crecido porque las obras postreras son más que las primeras, ¿cierto? ¿Diría eso Cristo de nosotros? Ojalá. Dios quiera que así fuera. Pero la pregunta que hace el Señor, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire lo tremendo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál era el problema entonces de Tiatira? El problema de Tiatira es un problema que nosotros estamos ahora soportando. Cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando en general de las iglesias. Es la tolerancia. Ese es el problema de Tiatira, la tolerancia. Había tolerado a esta mujer, ¿cierto? Y en la actualidad la tolerancia ha sido como redefinida. Se piensa que tolerar es aceptar. Yo tengo que aceptar a esa persona y los antivalores de esa persona contrarios a Dios. Y es como una obligación que yo tengo que aceptarlo. Eso es lo que está ahora entonces
como entendiéndose por tolerancia, pero no. El cristianismo, la iglesia verdadera del Señor, la iglesia conforme la quiere el Señor Jesucristo, debe ser una iglesia no tolerante de ninguna manera. No podemos tolerar el pecado. No podemos tolerar que algunas personas digan, no, es que tenemos que aceptarlos porque nosotros debemos ser personas amorosas. Y como tenemos tanto amor, entonces aceptémoslos, ya sea que pertenezcan a la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera. Aceptémoslo, ya sea que estén de acuerdo con el aborto, entonces vamos a aceptarlo. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, acéptelo, porque usted debe tener amor. Eso es falso. Eso es falso, hermanos queridos. No se deje engañar de ninguna manera. El problema que encontró el Señor Jesucristo en Tiatira, en esta iglesia, era entonces la tolerancia. ¿Por qué tolera a esta mujer? No tolere, porque es una mujer opuesta a lo que Dios quiere. Y vamos a continuar avanzando. Vamos con Sardis. La siguiente iglesia es Sardis. Yo conozco tus obras, dice el capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás, ¿qué? Muerto. Y aquí sí que la cosa se pone más grave. Porque Sardis estaba, ¿qué? Muerta. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No hay nada que hacer. Está muerta. Creo que el Señor Jesucristo espero que el Señor Jesucristo no nos diga eso. Que estamos, ¿qué? Muertos, ¿cierto? ¿Qué es lo que mata a una iglesia o a una persona en su vida espiritual? Primero, cuando deja de predicar la palabra de Dios y predica cualquier otra cosa. Predica la moda, predica lo social, predica lo psicológico, predica la abundancia, predica la teología de la prosperidad, la teología de que Dios es un Dios sanador y que tiene que sanar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver entonces en la actualidad con lo que se denomina el liberalismo teológico. No el liberalismo de ese partido que es peor todavía, sino el liberalismo teológico, que dice, no, es que la Escritura no es exactamente lo que dice eso. Entonces le quitan el valor, la inerrancia a la Escritura. Dice, no, la Escritura es tal cosa. Ahora, hay que tener mucho cuidado, hermanos y amigos que están escuchando, porque algunos comentarios bíblicos, a mí no me gusta tener Biblias con comentarios, no me gusta de ninguna manera, porque comentarios al fin y al cabo de un hombre, y a veces los comentarios son malos. Hay, por ejemplo, una Biblia anotada de Scofield, pero ¿quién era Scofield? Pues un hombre común y corriente, tal vez muy estudioso, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Además, muchas de las, ¿cómo se llama?, sociedades bíblicas han sido tomadas por el liberalismo teológico. Y entonces ahí comienzan a inducir para que pensemos, no, es que la Biblia dice acá, pero no era así. ¿Sí me hago entender? Dice esto, pero lo que pasa es que tal cosa. Y la gente va comiendo esa comida chatarra, comiendo esa comida venenosa. Lo segundo por lo cual una iglesia muere, pierde su vida espiritual, es cuando se hacen las paces con el mundo. Cuando andamos de gancho con el mundo. Vamos de gancho con el mundo. Y a veces entonces nuestra conciencia, nuestra alma, entre comillas, se tranquiliza y pensamos, qué bueno porque el mundo nos acepta.
Qué bueno porque nadie nos persigue. Y eso es lo que estamos en la actualidad. No nos persigue el mundo. Más bien el mundo alaba a la iglesia. Pero la iglesia no está para ser alabada por el mundo. La iglesia está para confrontar al mundo. Tú y yo tenemos que ser diferentes a lo que es el mundo. Vea lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Sardis no fue una iglesia perseguida. ¿Por qué no fue perseguida Sardis? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? ¿Estaba qué? Muerta. Y hermano, eso me estuvo carcomiendo y me carcome todavía mi mente y mi corazón. Si una iglesia no está perseguida, hay que preguntarnos, ¿por qué no nos persiguen? ¿Por qué? ¿Porque el mundo se volvió bueno y entonces ya no nos persiguen? Hay que revisarnos, hermanos. Yo creo que este mensaje me lo dio el Señor para mí. Primero que todo para mí. Y no sé si para usted, espero que también para usted lo haya dado este mensaje. Pero tenemos que interrogarnos. ¿Por qué no hay persecución? Porque la iglesia ha sido permeada por el mundo. Entonces la iglesia está muerta, hermanos queridos. Hay estadísticas lamentables, muy recientes, al menos en los Estados Unidos, donde manejan mucho las estadísticas, ¿cierto? Donde al año se han cerrado en los últimos años, cada año, 7,000 iglesias. 7,000 iglesias se han cerrado en el año, solamente en Estados Unidos. Y así será en los diferentes continentes, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan en su primera carta, capítulo 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que nosotros debemos saber. El territorio del maligno es el mundo. El territorio de Dios es la iglesia. Y tiene que haber una diferencia total. Y pasamos a la iglesia de la Odisea. Saltamos a Filadelfia y pasamos a la Odisea. Qué interesante que la Odisea en el orden de las iglesias es la última. Ahora, yo no sé, y puede ser, porque sería la iglesia que iba a que se iba a manifestar y todavía se está manifestando. La iglesia de la Odisea, yo pienso que la iglesia de la Odisea, a la luz de la Escritura, es la iglesia de ahora. Estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? La iglesia en general, es la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice entonces a esta iglesia el Señor Jesucristo? Dice entonces, entre otras cosas, el Señor Jesucristo no encontró nada bueno. Oiga, qué terrible. Nada bueno que decirle a esta congregación de la Odisea, ¿cierto? ¿Y qué le dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y la Odisea es la iglesia tibia. Es la iglesia entonces que no es, como dicen por ahí, ni fu ni fa. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? Te vomitaré de mi boca. Al Señor Jesucristo la iglesia de la Odisea le producía náuseas. Náuseas. Ahora, ¿era que no cantaban? ¿Cantaban? ¿Oraban? Sí, oraban. Hacían muchas cosas, ¿cierto? Se sentían gozosos. De pronto harían vigilias, sí, ¿no es cierto? Muchas cosas hacían. Y Jesucristo dice, pero ustedes son ¿qué? Tibio. Tremendo la manera como juzga el Señor a esta iglesia. Y vea lo que dice más adelante.
del 17. Qué orgullo tenía esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era lo que decía la iglesia. Mire cómo hemos crecido. El presupuesto es un gran presupuesto. Hemos hecho muchas cosas, nos hemos extendido. Hemos comprado 10 casas alrededor. ¡Oh, qué iglesia! Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Un momentico, eso es lo que tú piensas en tu orgullo. Pero yo le doy este veredicto. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, el Señor Jesucristo no tiene compasión, ¿no? Para su veredicto. El orgullo de tener. Pensaban estos hermanos que la prosperidad económica y material era señal de que Dios estaba con ellos. A veces yo me he sentido un poco, como decirlo. Por un segundo, tal vez me siento como mal cuando algún hermano me comenta por allá de una iglesia grandísima. Oiga, ¿cómo va de gente allí? Y yo digo, ¿será que este hermano me está diciendo, ay, pero usted sí no hace nada? Sí, hermanos, así lo siento yo, ¿cierto? Ay, pero no hacemos nada, estamos muertos, ¿no es cierto? Estamos totalmente sordos, ciegos. Hermanos, la riqueza material de una iglesia de León de Judá o de tu propia vida no es una señal de que Dios está contigo. No es eso. Y nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Una de las cosas que yo casi nunca escucho de los hermanos es decir, oiga, cómo Dios me ha bendecido, porque ahora estoy llorando media hora más. Estoy clamando al Señor, estoy leyendo la palabra, estoy testificando. Pero ¿qué dicen? ¿Cómo Dios me ha bendecido? Porque me dio ¿qué? Plata, me dio dinero, me dio un buen puesto. Y ahora entonces la bendición de Dios. Eso era lo que le pasaba a los hermanitos de la Odisea. Tenían su orgullo de ser una iglesia grande, muy rica materialmente. Y en efecto, según la historia de todas estas iglesias, era una iglesia muy rica. Ahí sí, como nosotros chistoseamos, tenían que traer los carros de valores, como sucede en otras congregaciones, para llevar los diezmos. Pero no es eso lo que quiere el Señor. Y el veredicto es tremendo. Tú eres un desventurado. Suena duro. Gracias al Señor lo dijo Cristo y no lo digo yo. Que no me apedrean. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Piense, hermano, en su propia vida. Piense, hermano, en su propia vida. Una persona tibia, ¿cuál es? Es aquella que se identifica como cristiano, pero no vive como cristiano. Es una persona que dice, yo pertenezco al cristianismo. Yo pertenezco a la iglesia fulana de tal, la iglesia de tal nombre. Pero la persona no vive su vida como cristiano. No lo vive como esposo, como esposa, como empleado, como hijo, como amigo, como vecino. No vive la vida del cristianismo. Pienso yo que la iglesia actual es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia tibia. Cuando estoy hablando de tibieza, vuelvo y repito, no significa que no cante con fervor. Podemos cantar con mucho fervor, hacer muchas cosas, pero no vive ¿qué? La vida cristiana. No vive la vida cristiana del domingo a partir de la 1 de la tarde al siguiente domingo a las 9 de la mañana. Vive como el mundo. Actúa como el mundo.
Y eso no es realmente una iglesia del Señor. Algunos son cristianos y no totalmente, los domingos y en el templo. En cuatro paredes todo el mundo acá se muestra como ¿qué? Como bueno, como cristiano. Entonces una vez dice, pues, ¿de qué predico? No, pero el Espíritu Santo siempre revela, ¿no? ¿De qué voy a predicar si todos son tan buenos? Todos son tan bonitos, ¿no es cierto? Pero siempre habrá algo que decir, ¿cierto? La iglesia, hermanos, no debe basar su éxito, digámoslo así, en lo material, de ninguna manera. En lo que espiritual, mi relación con el Señor. Una iglesia, una persona tibia es aquella que ve el pecado en los demás, pero no ve su propio ¿qué? Pecado. Y entonces mira de reojo, mira de soslayo, como se dice, a los otros. Está señalando. Pero ¿qué pasa cuando yo señalo? Que con un dedo estoy señalando, pero tres me están ¿qué? Señalando a mí. El tibio está siempre juzgando la vida espiritual de los demás, por X o por Y circunstancia. El tibio entonces escucha un mensaje y tal vez dice, qué lástima que no vino fulano de tal. Qué lástima que no vino este domingo esta persona para que escuchara este mensaje. O tal vez dice, ya, eso ya lo conozco. Eso ya lo conozco. De tantos años asistiendo ya conozco eso. Bueno, pues si lo conoce, aplíquelo. Aplíquelo a su propia vida. El tibio entonces piensa que está bien con el Señor, porque le va bien en lo económico, en su propia vida, le va bien. El tibio tiene un corazón cerrado. Y vamos entonces a volver a una iglesia que la asaltamos. ¿A cuál iglesia asaltamos? Esmirna. A la iglesia de Esmirna. Porque las 5 que hemos descrito fueron reprendidas por el Señor Jesús. Por estas 2 que comienzo no fueron reprendidas. Dice, entonces yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué era la iglesia de Esmirna? Una iglesia chiquita. Algunos han calculado muy pequeñita, tal vez más pequeña que León de Judá. Pero era una iglesia pobre económicamente, pero ¿qué? Rica espiritualmente. Dios quiera que así sea, ¿no es cierto? Seamos como ¿qué? Esmirna, todo lo contrario a la Odisea. La iglesia rica, o la Odisea, rica económicamente, pero pobre ¿qué? Espiritualmente. Y ahora Esmirna, pobre espiritualmente, pero pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Pero tiene una relación personal con Dios. Algo muy importante, mantiene su santidad. Mantiene la santidad, hermanos. Se apega a las Escrituras. No relativiza la verdad. No dice, bueno, yo aplico de la Biblia esto que me conviene, pero lo otro yo no lo aplico, ¿no? Como pasa muchas veces. Se recibe la palabra de Dios como es la palabra de Él. ¿Qué le dice en el capítulo 10? No temas en nada lo que vas a padecer. Ay, hermanos, algunos tal vez esperaríamos que dijeran, bueno, usted no va a sufrir más, porque usted ha sido muy fiel. No va a sufrir más. ¡Qué rico! Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Vas a qué? A padecer. No temas en nada lo que vas a padecer.
La iglesia ha sido permeada por el concepto de que el sufrimiento como que no tiene que ver con los hijos del Señor. Y por el contrario, el sufrimiento tiene que ver con los hijos del Señor, con la iglesia verdadera. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y era una iglesia que realmente era fiel al Señor, que no le reprende el Señor Jesús. Algunos serán echados en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. No significa exactamente los 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte yo te daré, ¿qué? La corona de vida. ¿Quieren ser la iglesia de Esmirna? ¿Les gustaría ser la iglesia de Esmirna? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Sufrimiento, cárcel, aquí dice, ¿no es cierto? No nos saltemos el paso, ¿no? Algunos nos saltamos el paso y usted, ya, me va a dar la corona el Señor. No, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, entonces estamos en esta tierra y tendremos tropiezos, tendremos tribulaciones. Ahora, el Señor Jesucristo no nos promete, escuche bien, sacarnos de la tribulación. ¿Va entendiendo? No nos promete sacarnos de la tribulación. ¿Qué nos promete? Estar con nosotros en medio de la tribulación. Pero eso me trae fortaleza. Nos debe traer mucho ánimo. Y vamos a la última iglesia, que también la saltamos, Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice entonces a la iglesia de Filadelfia? Tampoco es reprendida. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Era una iglesia también pobre económicamente y muy pequeña. Ahora no estoy hablando de que la iglesia pequeña es la iglesia verdadera, ¿no? Pueden haber iglesias grandes también, ¿cierto? En número. Pero cuando trabajamos en función solamente de número y número y número, podemos caer como Éfeso. ¿Sí? O podemos caer en la tibieza a pesar del trabajo. Pero ¿qué dice entonces acá a la iglesia de Filadelfia? Yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú. Y mire lo que le dice el Señor. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Para qué? Para ministrar su palabra. La puerta abierta a esta iglesia de Filadelfia es para ministrar el nombre de Dios a los demás. Por eso dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Maravilloso. Yo quiero pertenecer a una iglesia como combinación de las dos. ¿Cuáles serían las dos? Esmirna y Filadelfia. ¿No es cierto? Esmirna y Filadelfia. Pero ¿qué le continúa diciendo acá a la iglesia de Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Dice 2 Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente
En Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Queremos ser iglesia de Filadelfia o iglesia de Esmirna? Sí, pero sabemos a qué atenernos. Según dice aquí la palabra del Señor, eso es lo importante. ¿Cuál es la advertencia entonces para las iglesias? Arrepiéntanse. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Arrepiéntete o prepárate para las consecuencias. Vamos a 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por dónde debe comenzar el juicio? Por la casa de Dios, por la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe arrepentirse antes de que las naciones se arrepientan. Todos anhelamos que las naciones se arrepientan, pero primero la iglesia León de Judá debe arrepentirse. Y cuando hablo de arrepentirse es cada uno. Cada uno. Ni siquiera tiene que hacerlo acá, delante de otras personas, pero sí arrepentirse delante del Señor. Y decir, Señor, al ver lo que pasaba con estas iglesias del Asia Menor, que hoy en día es lo que es Turquía, mi vida es así delante del Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Yo quiero ser la iglesia que no sea reprendida por el Señor. Quiero ser Filadelfia o quiero ser ¿qué? Esmirna. Quiero ser esa iglesia. Mi vida tiene que ser así. Quiero que sea así. Y terminamos con la frase que ya mencionamos común. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos ha dicho a través de Apocalipsis. ¿Cuál era el título del mensaje? ¿Qué diría el Señor Jesucristo a esta iglesia y a mí? El que tenga oído, ¿qué? Oiga. Amado Señor, amado Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque al leer este mensaje del Apocalipsis de estas 7 iglesias, tú nos estás enseñando a nuestra propia vida, a nuestra situación actual. Tú nos enseñas a examinarnos cómo estamos como congregación y cómo estamos como personas delante de ti. Padre Santo, bendito Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia que no vaya a ser reprendida, como Esmirna o como Filadelfia, sabiendo, Señor, que en el mundo tendremos tribulaciones, que seremos probados. Pero gracias, Señor, porque tú puedes obrar a través del Espíritu Santo, cambiar la vida de cada uno de nosotros. Que esta iglesia Bautista León de Judá sea una iglesia que no reciba la reprensión de Cristo Jesús. Que cada vida no sea reprendida por el Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Abre el oído espiritual de cada uno de nosotros para que esa palabra quede en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.